Buenos días a todos. Buenos días para todos. Ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Francisco, por favor, puedes empezar. Listo. Bueno, entonces ya les comparto la pantalla. Listo. Lo que se puso ahí. Bueno, ahí está. Listo, entonces buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Corbalán, soy residente de segundo año de la Universidad Javeriana de Cali de Oftalmología. Entonces, el día de hoy, el tema a tratar es neuropatía óptica isquémica. Listo. La neuropatía óptica isquémica, como su nombre lo dice, es una enfermedad ocular que se produce por la falta de interrupción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, lo que va a provocar una pérdida de visión repentina uni o bilateral. Un poco de historia, entonces. El doctor Sohan Jairé es un oftalmólogo hindú, reconocido a nivel mundial como una autoridad líder de enfermedades vasculares del ojo y del nervio óptico. Actualmente tiene 95 años. Él mismo, a partir de sus estudios experimentales y clínicos sobre el riego sanguíneo del nervio óptico, descubrió a principios de los 70 que la interferencia en la circulación de la arteria ciliar posterior resultó en el desarrollo de una entidad clínica para la cual acuñó el nombre de neuropatía óptica isquémica anterior. Desde el punto de vista científico, este término representa el sitio exacto y la naturaleza isquémica de la lesión en el nervio óptico. Algunos años más tarde, logró describir también por primera vez la entidad de la neuropatía óptica isquémica posterior. Basándose en esta información, va a clasificar entonces Jairé la neuropatía óptica isquémica en dos tipos: la neuropatía óptica isquémica anterior y la posterior. La anterior va a involucrar la parte del nervio óptico inervado en la circulación de la arteria ciliar posterior, que la vamos a ver más adelante, y la posterior involucra el resto del nervio óptico, y esta parte del nervio óptico no va a estar irrigada por las arterias ciliares posteriores largas y cortas. Entonces, la neuropatía óptica isquémica se clasifica en anteriores, que van a ser un 90% de los casos, y posteriores, que van a ser menos de un 10% de los casos. La anterior, a su vez, se subclasifica en arterítica y no arterítica. La arterítica se ve generalmente de la arteritis de células gigantes y va a ser aproximadamente un 10% de los casos, y la no arterítica se ve a causas distintas de la arteritis de células gigantes y va a ser más o menos un 90% de los casos. Y la posterior, que es un menos del 10% de los casos, etiológicamente se subclasifica en arterítica, no arterítica y quirúrgica. Más adelante también las vamos a ir viendo cada una por separado. Entonces, la neuropatía óptica isquémica anterior incluye síntomas que afectan la cabeza del nervio óptico, con edema visible de la papila o el disco. Y la neuropatía óptica isquémica posterior incorpora aquellas condiciones que involucran las porciones intraorbitaria, intracanalicular o intracraneal del nervio, sin edema visible del disco al examen físico. Si bien se ha identificado que hay varios factores etiológicos específicos de neuropatía óptica isquémica, el más crítico para su manejo inicial es la arteritis de células gigantes. Por lo tanto, la neuropatía óptica isquémica generalmente se clasifica como arterítica, que es la que generalmente se da a la arteritis de células gigantes, o una arterítica. Entonces acá hay un cuadro que nos da distintas etiologías a causa de neuropatía óptica isquémica anteriores. O sea, arterítica o no arterítica. Como sabemos, la arterítica, entonces, la más frecuente y más común es que sea producida por arteritis de células gigantes, pero también puede ser
producida por una periarteritis nodosa, un síndrome de Church-Strauss, un síndrome de Wegener, entre otros. Y la noartrítica también tiene ahí bastantes causas que la vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la presentación. Entonces, la neuropatía óptica isquémica se va a presentar generalmente en pacientes sobre los 50 años. El doctor Jate analizó todos los pacientes con varios tipos de neuropatía óptica isquémica que dio en su consulta desde 1973 hasta el año 2008. Reunió en total alrededor de 1.400 pacientes y analizó la frecuencia relativa de los 5 tipos de neuropatía óptica isquémica de su cohorte. Las frecuencias relativas de neuropatía óptica isquémica anterior fue de un 96% y la posterior de un 4%. Sin embargo, dado que la neuropatía óptica isquémica posterior es un diagnóstico de exclusión, a veces se pudo haber pasado por alto algunos casos, por lo que a lo mejor la frecuencia que encontró él está un poco subestimada. Entonces, de los 1.400, 1.350 eran de neuropatía óptica isquémica anterior y 50 de posterior. Listo, sigamos. Entonces, como les dije, la neuropatía óptica isquémica anterior, un 90% va a ser arterítico y un 10% arterítico. Y la posterior, un 66% va a ser no arterítica, arterítica van a ser un 26%, y perioperatoria postquirúrgica van a ser un 7%. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre anatomía, enfocado así, en la enfermedad que estamos viendo el día de hoy. La longitud del nervio óptico es de aproximadamente 35 a 55 milímetros, que va desde el globo ocular hasta el quiasma. Entonces vamos a tener una parte intraocular del nervio, la cual mide aproximadamente 1 milímetro. Después de esto vamos a tener la porción orbitaria, que va a ir aproximadamente de 20-25 milímetros. La región intracanalicular, que está entre 4 y 10 milímetros, y la región intracraneal, que es entre 10 y 20 milímetros. Entonces, con fines descriptivos, el nervio óptico se puede subdividir en 4 partes, que es la región intraocular, o la cabeza del nervio óptico, que va a estar entonces en el milímetro intraocular. Luego viene la parte intraorbitaria, intracanalicular y la intracraneal. El disco óptico o papila tiene una forma ovalada, ya que su diámetro vertical es más grande que lo horizontal, de unos 1,5 milímetros aproximadamente, y un color amarillento anaranjado. En su interior se encuentra una depresión o excavación fisiológica que va a ocupar alrededor del 30 a 40% de la papila óptica, y que se denomina la copa óptica. La relación copa-disco es, por tanto, normalmente en torno al 0,3-0,4%. La configuración oftalmoscópica de la papila y de la excavación depende del tamaño, la forma y dirección del canal corioescleral, así como el diámetro de la abertura de la membrana de Bruch y del canal escleral. Cuanto más corto el diámetro del canal corioescleral, más pequeña va a ser la excavación, y viceversa. Si es más largo, más grande es la excavación. Para la patología del día de hoy hay un término importante que se denomina la papila en riesgo. Este nombre va a definir una relación entre el disco óptico o papila y la excavación fisiológica, en la cual va a ser menor a la habitual, y que se encuentra en la mayoría de los pacientes que sufren de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Entonces, como podemos ver, en la imagen de la izquierda se ve un disco óptico normal, aquí, con una excavación central muy fisiológica, que va más o menos del 0,4, y eso a la derecha vamos a ver entonces una papila en riesgo. Se puede notar que el disco es pequeño y que no hay excavación en el centro. Por lo tanto, la papila en riesgo finalmente lo que produce es como que el contenido
del nervio óptico quede más apiñado en su interior. De irrigación arterial, la patología estudiada el día de hoy, debemos recordar la arteria carotídea interna. La arteria carotídea interna ingresa al cráneo a través del canal carotídeo, dentro del hueso petroso. Al llegar al seno cavernoso, comienza a dar diferentes troncos o ramas. En la región anterior del seno cavernoso, la arteria carotídea interna hace un loop hacia posterior, como lo podemos ver en esta imagen, este loop de aquí, y al hacer ese loop, va a pasar por dos anillos durales. Cuando la arteria carotídea interna va a pasar por el segundo anillo, se hace intradural, y a este nivel es que va a emerger la arteria oftálmica, la cual entra a la órbita junto al nervio óptico a través del canal óptico. De la arteria oftálmica van a emerger entonces la arteria central de la retina, que entra la sustancia al nervio óptico aproximadamente 10 a 12 milímetros posterior a su entrada globocular, y ya en el ojo, la arteria central de la retina se divide en su arcada superior y inferior. También la arteria oftálmica en su porción terminal va a formar las arterias ciliares posteriores cortas y largas, las cuales son sumamente importantes para comprender la patogenia de la neuropatía óptica isquémica. Las arterias ciliares cortas posteriores se van a dividir en 10 a 20 ramas pequeñas, las cuales se cargarán del riego a la cabeza del nervio óptico y la coroides posterior. Entonces, como se ve aquí entonces está la arteria central de la retina, que podemos ver que no da ninguna rama para la irrigación de la cabeza del nervio, y por aquí van las arterias ciliares posteriores cortas, que aquí se puede ver cómo dan sus distintas ramas para la irrigación de la cabeza del nervio óptico. Aquí también se puede ver cómo van a dar sus ramas para la irrigación de la cabeza del nervio óptico. Por tanto, el nervio óptico se puede subdividir en dos regiones distintas, según el suministro de sangre. O sea, la región anterior o cabeza del nervio, lo cual va a estar irrigada principalmente por la circulación de la arteria ciliar posterior corta, y el resto del nervio óptico, que va a estar irrigado por distintas fuentes. Entonces, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es la neuropatía óptica aguda más común en pacientes de más de 50 años, con una incidencia anual estimada en los Estados Unidos de 2,3 a 10,2 casos por 100.000 habitantes, lo que va a representar al menos que vamos a tener 6.000 casos nuevos cada año. La enfermedad ocurre con una frecuencia significativamente mayor en población caucásica, en aproximadamente un 95% de los casos. No se ha visto predisposición de género, y hay un tipo especial que se denomina la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica familiar, el cual su debut va a ser más temprano y generalmente suele ser bilateral. La fisiopatología de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es controvertida, y no se ha podido demostrar definitivamente algún mecanismo. Se presume que es resultado de una insuficiencia circulatoria o infarto dentro de la porción retrolaminar de la cabeza del nervio óptico, que está irrigado, como sabemos, por las arterias ciliares posteriores cortas. Y, por otro lado, la causa de edema del disco óptico no está clara, pero existe un consenso de que la vía común final conduce a un síndrome compartimental por edema axonal en un disco óptico estructuralmente en riesgo o pequeño, que da como resultado la muerte de las células ganglionares de la retina inducida por apoptosis. La cabeza del nervio óptico tiene la capacidad de autorregular eficientemente su flujo sanguíneo. El flujo normalmente se mantiene constante a pesar de variaciones en la presión de perfusión y la presión intraocular.
Entonces, hay algunas condiciones o factores que pueden afectar la capacidad de autorregulación del nervio, como puede ser la hipertensión sistémica, la arteriosclerosis, el vasospasmo o medicamentos, que van a finalmente influir en esta capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo del disco óptico. Unos estudios de Levin y compañía, el año 2008, teorizaron que la evidencia clínica y patológica no respalda la oclusión arterial como mecanismo fisiopatológico de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Y incluso han teorizado que la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica podría ser el resultado de una insuficiencia venosa, que se produce por el cierre de las vénulas tributarias que van a recibir sangre de los capilares del nervio óptico y que van a drenar hacia la vena central de la retina. Ellos argumentaban que la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica no tiene las características clínicas de una enfermedad arterial. De hecho, la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica va a provocar un edema pálido, que lo vamos a ver más adelante, que finalmente se resuelve dejando una excavación y atrofia significativa del disco. Mientras que la no arterítica normalmente muestra un edema normal o hiperémico, que se resuelve dejando una sustancia discal relativamente conservada. Por otro lado, también las hemorragias de disco se observan con menor frecuencia en la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, pero son más comunes en la no arterítica y la oclusión de la vena central de la retina. Y por último, la no arterítica va a causar una pérdida de visión menos severa que la arterítica, y creen que esto es similar a un daño neuronal menos severo inducido por alguna enfermedad venosa cerebral. Entonces, ahí está la duda si finalmente va a ser un proceso arterial o venoso. Listo. La gran mayoría de los casos de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica son idiopáticos, pero se han informado sobre algunas etiologías específicas que están asociadas a la misma, aunque no en todos los casos se ha establecido definitivamente una relación causal. En el estudio Ischemic Optic Neuropathy Descompression Trial, se evidenció que los pacientes con neuropatía óptica isquémica no anterior, o sea, no arterítica, tenían al menos un factor de riesgo vasculopático, de los cuales la hipertensión fue más común en un 47% de los casos, y la diabetes mellitus fue la segunda con un 24% de los casos. La hipotensión nocturna, durante la noche pueden ocurrir fluctuaciones normales de la presión arterial sistémica. Los pacientes que tienen alguna alteración crónica de la autorregulación del flujo del disco debido a enfermedades como la hipertensión sistémica o la arteriosclerosis pueden ser susceptibles a disminuciones exageradas de la presión arterial nocturna. Este efecto podría haberse exacerbado en pacientes con alguna terapia antihipertensiva agresiva, especialmente si se toma justo antes de acostarse. Entonces, la hipotensión nocturna nos puede generar un daño isquémico mientras dormimos por la falta de autorregulación del flujo del disco óptico. También hay alguna serie de casos que han demostrado una posible asociación entre apnea obstructiva del sueño y la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Lo otro, el bruising del disco óptico, hasta en un 60% de los casos, la neuropatía óptica isquémica no arterítica van a tener discos pequeños con copa óptica muy pequeñas o ausentes. Pero de forma aguda puede ser muy difícil determinar la relación copa-disco debido al edema del mismo durante el cuadro. Esto es lo que se denomina disco óptico a riesgo, como ya se lo expliqué anteriormente. El otro factor importante son las drusas del disco. Las drusas del disco pueden aumentar el riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica al contribuir teóricamente al estado del nervio óptico apiñado.
Y sobre medicamentos, se ha planteado la hipótesis de que el interferón alfa podría causar una neuropatía óptica isquémica no artrítica mediante el depósito de inmunocomplejos en la circulación del disco, lo cual va a conducir a una isquemia. Y también se ha informado que el sildenafil, que es un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil, al inhibir la fosfodiesterasa tipo 5, una enzima que va a regular el flujo sanguíneo, puede producir también neuropatía óptica isquémica. Sigamos. Entonces, la clínica de la neuropatía óptica isquémica anterior no arteriolítica. Los pacientes se van a presentar clásicamente con pérdida de visión unilateral aguda e indolora, que a menudo se escribe como visión borrosa o nublada, generalmente el campo visual inferior. Aunque la mayoría de los pacientes refieren que no hay un síntoma de dolor acompañantes, se ha visto en algunos estudios que entre un 8 y un 12% de los pacientes pueden informar cierto dolor periocular, pero generalmente es un cuadro indoloro. Jairé informó que 2/3 de los pacientes notan la pérdida de la agudeza visual al despertar, y esto lo relaciona con el factor etiológico de la hipotensión arterial nocturna. Algunos signos de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Lo primero, entonces, la pérdida de agudeza visual, que puede variar ampliamente. El estudio Ischemic Optic Neuropathy Descompression Trial informó de una agudeza visual inicial mejor que un 20/64 en el 49% de los casos y mejor que 20/200 en un 64% de los casos. Si tenemos de comienzo una agudeza visual NPL, nos hace sospechar de una neuropatía óptica isquémica arterítica. Aparte de la agudeza, de la pérdida de la agudeza visual, también se acompaña de discromatopsia o pérdida de la sensibilidad al color, pero generalmente proporcional a la pérdida de la agudeza visual, no como lo vemos en los casos de neuritis óptica, que hay una desproporción de la pérdida de visión de color. Las pupilas van a estar isocóricas y puede haber un defecto pupilar aferente relativo siempre que el ojo contralateral sea normal. Y los defectos del campo visual pueden seguir cualquier patrón, pero el altitudinal inferior es el más frecuente y se ha visto en un 55-80% de los casos. Al examen del fondo de ojo podemos ver un edema del disco óptico que puede ser difuso o segmentario, y el segmentario, que es el más frecuente, es típicamente altitudinal. El edema suele ser hiperémico, que es lo más frecuente, como se ve en la imagen de acá, y rara vez es pálido. Eso es más común de la arterítica. Pueden también haber hemorragias retinales peripapilares, las cuales son frecuentes, en llama, y también se puede ver un estrechamiento focal de las arteriolas retinianas en la región peripapilar. El diagnóstico de la neuropatía óptica isquémica no arterítica es clínico, 100%. Entonces, una historia típica de pérdida de visión unilateral, aguda, sin dolor, más hallazgos clásicos en el fondo de ojo, ya no hacen el diagnóstico. Y, en teoría, si tenemos la historia típica más los hallazgos, no se requeriría ningún estudio adicional. Los estudios complementarios van a estar indicados, por ejemplo, si en la revisión por sistema nos queda alguna duda sobre arteritis de células gigantes. Entonces, en esos casos podemos pedir un hemograma, una BSG y una proteína C reactiva, más biopsia o ecografía de la arteria temporal. Y la neuroimagen no es necesaria en los casos típicos tampoco. Y se debe solicitar, por ejemplo, una resonancia magnética de cerebro y órbitas, en caso que el dolor sea significativo, que haya dolor con movimientos oculares, para descartar una neuritis o una esclerosis múltiple. Y los pacientes con curso atípico, por ejemplo, un edema disco óptico prolongado o con una pérdida visual progresiva o recurrente, se debe también pedir una neuroimagen para descartar lesiones inflamatorias o compresivas.
Por último, en una forma atípica de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es la papilopatía diabética, la cual se da en pacientes más jóvenes, generalmente diabéticos insulino requirentes, y se diferencia de la neuropatía óptica isquémica no arterítica típica o común, en que la pérdida visual no es tan grande y el edema del disco óptico suele durar por más tiempo. Incluso puede durar hasta varios meses el edema. Y con frecuencia la alteración va a ser bilateral, pero va a tener un buen resultado visual final. El tratamiento de la neuropatía óptica isquémica no arterítica, al día de hoy no existe un tratamiento que haya sido, que esté probado que haya sido eficaz para esta misma, y por lo tanto el tratamiento se debe basar en el control de los factores de riesgo cardiovasculares. No sé si vamos a alcanzar por el tiempo, pero bueno, finalmente acá había hecho una serie de estudios de cuáles son las medidas y tratamientos que han demostrado evidencia y cuáles no. Por ejemplo, el uso de aspirina o anticoagulación, hay poca literatura al respecto. Botelli y compañía hicieron un estudio retrospectivo de casos y controles, a los cuales a 25 pacientes con neuropatía óptica isquémica no arterítica se les dio aspirina antes y durante el curso de la misma, y a 55 no se les dio. Y su conclusión es que no encontraron diferencias significativas en la huesa visual inicial o final, ni en la desviación media inicial o final del campo visual, en ambos grupos. Aftab y compañía hicieron un estudio piloto prospectivo que examinó el uso de anticoagulación en pacientes que presentaron dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de neuropatía óptica isquémica no arterítica. Demostraron que había una mayor proporción de pacientes en los que la huesa visual mejoraba al tomar anticoagulación, pero es un estudio limitado debido al tamaño de su muestra y la falta de grupo control. Entonces tampoco probó nada. Sobre el tema del edema del disco óptico y el uso de corticoides, Jairé elaboró una cohorte de 613 pacientes en 2 grupos, uno tratado con prednisona y otro que no. Y su mediana de resolución del edema fue mejor en el grupo tratado versus el no tratado. El edema se resolucionó en 6.8 semanas y el no tratado en 8.2. Y también vio que la huesa visual final a los 6 meses era mejor en el grupo tratado versus el no tratado. Y los defectos del campo visual se mejoraban más en el tratado que en el no tratado. Pero Atkin en compañía, al ver los hallazgos de Jairé, argumentaron que los pacientes del estudio de él no fueron aleatorizados y que el grupo no tratado tenía más factores de riesgo cardiovascular en comparación con el tratado. Por lo tanto, los resultados no eran aplicables a todo el mundo. Saxena y compañía en el año 2018 hicieron el primer estudio clínico aleatorizado de dobles ciegos que examinó la eficacia de los corticosteroides orales en el tratamiento de la neuropatía óptica isquémica no arterítica, y vieron que la huesa visual mejor corregida a los 6 meses. Había una mejoría mayor en el grupo tratado, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la huesa visual final o outcome de ambos grupos. Por lo tanto, tampoco se probó nada. Y ya como anécdota, la cirugía descompresiva del nervio óptico en el Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial, que fue un estudio randomizado multicéntrico enmascarado que buscaba examinar la seguridad y la eficacia de la cirugía de descompresión del nervio óptico en comparación con observación en los pacientes con neuropatía óptica isquémica no arterítica. Los autores concluyeron que la cirugía de compresión del nervio no solo es ineficaz, sino que también podría ser dañina. Entonces el estudio se abandonó antes de tiempo. Por último, el pronóstico de la neuropatía óptica isquémica no arterítica. La huesa visual puede empeorar hasta 2 semanas posteriores al inicio del cuadro y tiende a estabilizarse a los 2 meses.
El outcome visual final, Jairé vio que el 50% de los casos iban a tener una huesa visual mejorada entre 30 y un 25% menor que 22%. Otros reportes hablan de ganancia de 3 líneas de agudeza visual en un 13 a 42% de los casos, desde el inicio hasta el final del cuadro. El riesgo de recaída en el mismo ojo va de un 3 a un 8%, y el riesgo de presentar neuropatía óptica isquémica no arterítica en el ojo contra la lateral a 5 años es de un 15 a un 24%. Pero como pueden ver, no hay nada que hacer tampoco para evitar este riesgo de presentar en el ojo contra la lateral. Ahora, neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Esta también es una neuropatía óptica aguda, indolora también. No, esta es dolorosa, ¿sí? Que puede causar pérdida permanente de la visión. Predominantemente se da en mayores de 50 años, con una incidencia creciente por cada década desde los 50 años. Y van a representar el 5 o 10% de las neuropatías ópticas isquémicas. Entonces, la arteritis de las células gigantes es la principal causa de neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. En más del 50% de los casos de las arteríticas va a ser la causa la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes, como sabemos, es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres. Es la vasculitis primaria más frecuente en Norteamérica y Europa, y se da más en personas sobre 65 años. Esta es una vasculitis sistémica idiopática que produce una inflamación de la pared de las arterias de pequeño y mediano calibre, con principal afectación en las arterias extracraneales. Y el proceso inflamatorio puede generar expansión del grosor de la pared arterial, produciendo una obstrucción del flujo sanguíneo. Como se ve aquí, acá hay una arteria temporal normal y acá hay una que tiene arteritis de células gigantes. Y pueden ver el pequeño lumen que va quedando en el centro. La fisiopatología de la arteritis de células gigantes es que se produce un cierre vasculítico por inflamación de las arterias ciliares posteriores cortas, y esto va a producir un infarto de la cabeza del nervio óptico. La pérdida visual suele ser mayor que la neuropatía óptica isquémica no arterítica, y puede ocurrir simultáneamente en ambos ojos o en una rápida sucesión, que primero suceda en un ojo y al poco tiempo suceda en el otro ojo. La arteritis de células gigantes, 50% de los casos van a presentar síntomas oculares. Y las banderas rojas que nos deben hacer sospechar de arteritis de células gigantes son la claudicación intermitente, dolor en el cuello, cefalea localizada reciente, sensibilidad temporal o pérdida de peso. Los criterios de la clasificación para arteritis de células gigantes por el American College of Rheumatology es que el paciente tenga una igual o superior a 50 años, que tenga una cefalea localizada de inicio reciente, que las arterias temporales sean dolorosas o que tenga un pulso disminuido, tener una BSG igual o superior a 150 y una biopsia de arteria temporal positiva, que muestre infiltrado mononuclear y granulomas en la arteria. ¿Alguien está hablando? No sé qué. Los síntomas de la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica: va a haber una pérdida de la huesa visual y sensibilidad al color, unilateral, indolora. Se puede proceder de episodio de amaurosis fugax en un 7 a un 18% de los casos, y de una diplopía transitoria en un 5 a 10% de los casos. Los síntomas sistémicos que nos hablan de arteritis de células gigantes van a ser cefalea, la sensibilidad de la región temporal o cuero cabelludo, claudicación mandibular, fatiga, pérdida del apetito, baja de peso, fiebre, dolor articular y muscular. Y también hay una entidad que se llama arteritis de células gigantes oculta, que puede ser una neuropatía óptica isquémica arterítica con biopsia positiva, pero sin síntomas sistémicos y o laboratorios normales. Esto se puede dar en un 20% de los casos. Entonces, los signos de la arterítica
está mal ahí escrito. Va a haber entonces una pérdida de la huesa visual severa de horas a días de evolución, y en el 70% de los casos va a tener una huesa visual inicial menor de 20%. Las pupilas van a ser isocóricas, pueden tener un defecto pupilar aferente relativo, siempre que el compromiso sea unilateral o asimétrico, y los defectos del campo visual que se ven, el latitudinal inferior es el más frecuente. Al fondo de ojo vamos a tener un edema del disco generalmente difuso. El edema suele ser pálido, blanco. Pueden haber hemorragia en llama alrededor de la papila, estrechamiento focal de la arteriola alrededor de la papila, y también podemos ver exudados algodonosos en el polo posterior. El diagnóstico, entonces, los exámenes de laboratorio orientan y la biopsia confirma. Entonces, una BSG elevada entre 70 y 120 más una proteína C reactiva elevada va a tener una especificidad del 97% para arteritis de células gigantes en caso de neuropatía óptica isquémica arterítica. Pedir también hemograma para ver si es que hay trombocitosis como reactante de fase aguda, y función hepática para ver si hay elevación de transaminasas, por lo mismo también. La biopsia de arteria temporal superficial tiene una sensibilidad de un 40% y una especificidad de un 100%. El gold standard para la confirmación diagnóstica de arteritis de células gigantes. Pero una biopsia negativa no descarta arteritis de células gigantes, y esto es por los falsos negativos, porque, por ejemplo, el compromiso arterial de este cuadro es discontinuo, entonces justo el pedazo que uno pincha para hacer la biopsia o saca, no está inflamado, puede pasar, o también puede pasar que haya una inflamación aislada solamente de la arteria temporal del otro lado. Entonces el porcentaje de falso negativo va de un 3 a un 5% de los casos, y si la sospecha de arteritis de célula gigante es alta, se debe repetir la biopsia en la otra arteria. Imagenología. La resonancia magnética cerebral ha proporcionado recientemente evidencia que sirve para distinguir entre una neuropatía óptica isquémica arterítica y no arterítica. Tiene una sensibilidad y especificidad relativamente buena, pero en contra tiene que es lenta, demorada, y los costos son elevados. Y en cambio la ecografía de la arteria temporal tiene una sensibilidad de un 87% y una especificidad de un 96%. Y en este se va a ver un halo oscuro de la pared arterial y área de oclusión aguda en casos de neuropatía óptica isquémica arterítica. Lo que queda por demostrar es si la ecografía en el futuro o algún día va a poder reemplazar la biopsia de la arteria temporal, ya que esta sigue siendo el estándar de oro actual. El tratamiento de la neuropatía óptica isquémica arterítica, se ha demostrado que esteroides tempranos a dosis alta es el tratamiento eficaz para este cuadro. Se debe dar entonces inicialmente un pulso endovenoso de 3 días de metilprednisolona de 1 gramo al día, y se continúa entonces con esteroides orales a 2 dosis de prednisona de 60 a 100 miligramos al día. Las dosis altas se deben mantener durante varios meses antes de iniciar el destete. Y el destete puede tomar entre 1 año a año y medio, y la dosis de mantenimiento suele ser de 5 a 7.5 miligramos día. El método 3-hexate se ha visto que es un tratamiento adyuvante y puede servir como ahorrador de esteroides, y el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal antirreceptor de interleuquina 6 que ha probado eficacia como tratamiento único de arteritis de célula gigante sin uso de corticosteroides, y fue aprobado su uso por la FDA el año 2017 para la arteritis de células gigantes. El pronóstico, sin tratamiento la pérdida visual ocurre en un 54-95% de los casos en un plazo de 4 meses. Con tratamiento esta cifra se reduce un 13%. La mejoría visual en el ojo afectado es pobre, y la tasa de mejoría es de un 15-34%.
y hay mayor probabilidad de compromiso del otro ojo si es que no se inicia la terapia a tiempo, y un 50% va a presentar recurrencias o elevación de los parámetros inflamatorios al iniciar el destete. Por último, ya queda súper poco, en la neuropatía óptica isquémica posterior. La neuropatía óptica isquémica posterior es una neuropatía óptica aguda también, de origen vascular, y isquemia la porción retrovulvar del nervio, sin hallazgo agudo al fondo de ojo. Es menos frecuente, en un 10% de los casos de neuropatía óptica isquémica se da y va a producir una atrofia que se desarrolla entre 1 o 2 meses después del evento. Hay 3 etiologías principales: la no artrítica, la artrítica y la perioperatoria. La no artrítica es rara, pero igual es la más frecuente, generalmente secundaria a daño microcirculatorio, y se ha asociado a factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, la disección de la arteria carotídea, hemodiálisis, entre otras. La artrítica es menos frecuente aún y principalmente se produce por artritis de células gigantes. Y la perioperatoria, que también es menos frecuente, pero esta hay que tenerla en cuenta porque finalmente los que la van a producir somos los personales de salud, finalmente, si es que no tomamos las precauciones del caso. Esto se da en pacientes más jóvenes, va a tener una pérdida profunda de la huesa visual, generalmente bilateral, y peor outcome visual. Es multifactorial, se relaciona con hipotensión arterial intraoperatoria, anemia postoperatoria, aumento de presión intraocular y un edema facial. Y la cirugía de columna es de las causas más frecuentes. Esto se debe, por ejemplo, a que durante la cirugía de columna se usa lo que es el arco de Wilson, que es lo que se puede ver en esta imagen de acá. Hay pérdida de sangre elevada, hipotensión liberada por la pérdida sanguínea, y anestesia, la anestesia en general se da en prono. Entonces son muchos factores que pueden influir que se produzca este cuadro. La clínica va a haber una pérdida de visión monocular o bilateral súbita, indolora, que puede progresar durante varias horas o días. La perioperatoria, la pérdida visual tiende a ser bilateral, severa e irreversible. Inicialmente no van a haber hallazgos oculares, además del defecto pupilar aferente relativo, en caso de que sea unilateral o asimétrico. Y el defecto típico del campo visual va a ser un escotoma central. Y gradualmente, a lo largo de 6 a 8 semanas, va a ir apareciendo la palidez temporal del disco óptico. Entonces aquí podemos ver que es un paciente que llegó al momento de consulta, se veían discos ópticos normales en ambos ojos, pero luego de 6 semanas se volvió a evaluar esos discos y se evidenció ya la validez del disco del ojo derecho, que nos va a hablar que hubo un proceso de atrofia en el mismo. El diagnóstico de neuropatía óptica isquémica posterior es clínico de exclusión y se debe descartar lesiones compresivas, neuritis retrovulvar y arteritis de células gigantes. Por lo tanto, se suele pedir resonancia magnética del cerebro y órbitas. Por último, el pronóstico de la neuropatía óptica isquémica posterior artrítica, si es que hay un tratamiento inmediato con esteroides, puede mitigar la pérdida visual o afectación del otro ojo, pero no es una mejoría significativa de la huesa visual final en el ojo afectado. La no artrítica se podría considerar el curso de esteroides orales por 2 semanas y luego comenzar una pauta de retiro. Pero faltan estudios clínicos randomizados que aprueben su uso. Y la perioperatoria no responde al tratamiento con esteroides. La pérdida visual suele ser bilateral, irreversible y severa. Y eso era lo que les traía el día de hoy. Gracias, Francisco, por tu revisión. Pues esta patología, al igual que la oclusión de la arteria central de la retina y la oclusión de la vena central de la retina, son patologías que nos indican que algo hay que corregir en el paciente. Son, digamos, signos de alarma que revelan el estado sistémico general
y que si no hacemos algo al respecto, el paciente probablemente va a tener el compromiso del segundo ojo por un lado, y además puede hacer compromiso cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, es muy importante para nosotros como médicos reconocerlo, diferenciarlo de la neuritis óptica, porque en general los pacientes son diagnosticados como neuritis óptica y les enfocan como hacia el lado de las enfermedades deslimitantes y olvidan el estudio metabólico y cardiovascular del paciente, que es en realidad lo que ellos necesitan para hacer, digamos, una prevención secundaria, tratar de reducir la probabilidad de que el segundo ojo se afecte y el compromiso de otro órgano. Entonces, pues es importante que establezcamos las diferencias en el cuadro clínico, en la edad, la sintomatología de los hallazgos en el examen oftalmológico para que hagamos esa diferenciación entre neuritis óptica y neuropatía sistémica. Y adicionalmente, el tema de los corticosteroides, que consiste en explicar la controversia que hay, que siempre es tener en cuenta que estos son pacientes mucho mayores que los de la neuritis óptica y por lo tanto los riesgos de los esteroides son mayores y los beneficios no muy demostrados. Entonces lo que tenemos que hacer es sopesar si el paciente en realidad tiene la posibilidad de tolerar el tratamiento con los esteroides sin tanto riesgo, siempre vigilado por un internista, o es preferible dejar la evolución natural de la enfermedad y solo corregir su estado metabólico y cardiovascular. Digamos que es algo que tenemos que decidir en cada caso de acuerdo a la edad y los antecedentes sistémicos como diabetes, hipertensión y otras condiciones que en algún momento pudieran contraindicar el uso del corticosteroide. No es como en la neuritis que está sin protocolo, sino que en este caso uno puede hacerlo o no hacerlo, ya que los estudios no son del todo contundentes en que se deban usar de manera regular, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre este tema? No creo, doctora, por el momento. Bueno, muchas gracias, Francisco, por su revisión. Listo, doctora, un gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Hasta luego, Gracias, gracias. doctora. feliz día para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.